Muy buenas noches, compañeros y tutor. El siguiente video habla o trataremos acerca de cuán importancia es nuestra materia de evaluación de software dentro de nuestra carrera de sistemas. Mi nombre es Diego Leonardo González Ayala y en este video presentaremos la fase 1 de nuestro trabajo a desarrollar. Nuestro trabajo se enfocará específicamente en la ISO 9126. Por ello, lo primero que se tiene que indagar o profundizar es qué significa o qué especificación tiene esta norma. Por ello, se puede definir como una norma la cual es usada para la evaluación de la calidad del software. Esta norma se divide en 6 características o describe 6 características generales: la funcionabilidad, la confiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad del software mismo. Por eso es una norma que da las pautas para que el proceso y el procedimiento dentro de un desarrollo informático se dé de la mejor manera y con la más posible calidad. Nuestra norma de calidad ISO 9126 está en el centro y parte hacia cada una de sus características ya mencionadas. Por ello, empezaremos nuestro trabajo en este video a explicar cada avance, cada alcance que tiene dicha norma. Pero antes de ello, encontramos una terminología, unos conceptos que son muy importantes que trabaja esta norma, que es calidad interna y calidad externa. Esta especifica 6 características para la calidad interna y la externa, las cuales están subdivididas. Explicamos, estas divisiones se manifiestan externamente cuando el software es usado como parte de un sistema informático y son el resultado de atributos de software. La calidad de uso es el efecto combinado para el usuario final de las 6 características. Por eso, esta especifica 4 características de uso. Lo primero que iremos a ver dentro de nuestra norma es la funcionabilidad. ¿Qué es la funcionabilidad? Es ver esa capacidad de ese software para cumplir y ver si las funciones satisfacen las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. Es decir, si el software cumple con lo que se propuso, se planeó desde un principio. Es necesario recalcar que la calidad dentro de las normas ISO es de mucha importancia ver que es una norma que viene a no atropellar, sino simplemente a potenciar el trabajo que se hace, a pulir el trabajo que se hace. Por eso la funcionalidad es una de las primeras cosas, que es decir, que la funcionalidad cumpla con los requisitos de acuerdo a las necesidades planteadas a satisfacer, ¿no? Por eso la funcionalidad toca 5 momentos muy importantes. La primera es la adecuación. Significa que la capacidad de ese software para proveerlo adecuado al conjunto de funciones, es decir, que se cumplan las tareas y objetivos especificados por el usuario. Segundo, la exactitud, la capacidad de hacer que los procesos y entrega los resultados solicitados con precisión y de forma esperada. La interoperabilidad, la capacidad del software de interactuar con uno o más sistemas específicos. La seguridad, esto lo veremos más adelante, que es muy importante, la capacidad del software para proteger la información, porque la información es lo más importante cuando se empieza a obtener datos de cualquier fuente
y que esa fuente, esa información sea de la mejor manera. Por último, la conformidad de la funcionalidad, es decir, la capacidad del software que cumpla con los estándares de referentes a esa funcionalidad. Y aquí terminamos nuestro primera característica sobre nuestra norma. La segunda característica que tomaremos es la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad dentro de la calidad del software? Es la capacidad que tiene ese mismo software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas. En este caso, la confiabilidad se amplía sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. ¿Sí? Es importante esto. Pero esta confiabilidad se divide en 4 secciones muy importantes. Primero, la madurez, es decir, la capacidad que tiene el software para evitar las fallas. Es un software que debe tener pocos o ningunos errores. Otra que es muy importante es la tolerancia a errores, la capacidad que tiene el software para mantener el nivel de funcionamiento en caso de error, es decir, que ese software se revitalice, se vuelva a reprogramar solo si hubiera un error dentro de esa misma procesos y procedimientos que hay dentro de él. Tercero, la recuperabilidad. Eso es muy importante porque muchas veces dentro de los errores trunca los procesos y no se puede regresar a un punto donde se esté funcionando bien el software. Para eso, pues esa recuperabilidad es muy importante porque es para recuperar los datos afectados en caso de una falla y su funcionamiento adecuado. Por último, la conformidad de la fiabilidad, que es la capacidad del software para cumplir a los estándares o normas relacionadas a la fiabilidad. Pues que sea con fiabilidad viene fiabilidad, es decir, que tenga una recta fiabilidad, es decir, que sea recto a la verdad de acuerdo a los estándares o las normas mismas. Bueno, aquí terminaríamos nuestro segundo característica dentro de la norma misma. Tercero, la usabilidad. ¿Qué significa la usabilidad? Es esa capacidad del software de ser atendido, entendido, aprendido y usado en una forma fácil y atractiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la funcionabilidad que ya vimos, la fiabilidad y eficiencia afecta a la usabilidad. ¿Por qué? Porque estos tres unen que esa usabilidad pueda ser universal, que cada persona que utilice ese software lo pueda aprender de manera rápida y veraz para lo que fue creado. Sí, la usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del mismo software. ¿Sí? Es decir, que el que lo utiliza es el que dice si sirve o no sirve. Pero para entender mejor esto es necesario ver los 5 criterios de la usabilidad. Primero, el entendimiento, la capacidad que tiene el software para permitir que el usuario entienda si es adecuado y de manera fácil para utilizarlo dentro de cualquier tarea o condición particular. ¿Sí? El segundo, el aprendizaje, la forma como el software permite al usuario aprender su uso. ¿Sí? Para eso, digamos, un programa, un software, pues debe tener su manual, ¿no? Un manual de instrucciones de funcionamiento. Tercero, la operabilidad, la manera que el mismo software permite al usuario operarlo y controlarlo. La atracción, son cosas que son muy parecidas, pero tienen su diferencia, ¿no? La distinción entre sí. La presentación del software debe ser atractiva al usuario. Esto se refiere a las cualidades del software para hacer más agradable al usuario, ejemplo, el diseño gráfico. ¿Sí? Y por último, la conformidad de uso. La conformidad de uso. La capacidad que tiene ese software, ese mismo software, de cumplir los estándares o normas relacionados a su usabilidad. ¿Sí? La satisfacer, volvemos al cliente en la entrada y al cliente en la salida.
cumplir la norma. Aquí terminamos nuestro tercer característica dentro de la norma. Vamos a la cuarta. Bueno, en esta es la eficiencia misma que tiene el software en cuestión del desempeño adecuado, ¿no? De acuerdo al número de recursos utilizados según las condiciones planteadas, se debe tener en cuenta otros aspectos como la configuración de hardware, el sistema operativo. Son cosas que dentro del software siempre se debe tener en cuenta, porque se puede hacer un software en un sistema avanzado para un sistema muy antiguo, entonces el sistema no va a dar la misma eficiencia dentro de ese mismo proceso y procedimientos que tenga. Entonces el sistema puede ser un poco lento o muy lento y no dar pues esos estándares, ¿no? Por eso la eficiencia se divide en 3 criterios importantes. Comportamiento de tiempos, o sea, que los tiempos sean adecuados a la respuesta y procesamiento, ¿sí? Es importante eso. La segunda, utilización de recursos, es decir, que los recursos, es decir, lo físico, pues sean las adecuadas para que eso funcione, pero además del adecuado, buscar que esos recursos sean a bajo costo. Y por último, conformidad de eficiencia, la capacidad que tiene el software pues para cumplir los estándares, convenciones, relaciones, con la eficiencia, convenciones relacionadas a la eficiencia, es decir, que tenga un estándar de funcionabilidad, de potencia, de rapidez, eficacia en la respuesta. Eso es muy importante. Vamos al siguiente, que sería nuestro quinto característica, punto a tratar, que la capacidad de mantenimiento. La capacidad de mantenimiento, ¿qué significa? Esto va específicamente a un accidente dentro de un software, es decir, un accidente que cualidad, cantidad, forma, color, todo eso es un accidente dentro del software mismo. Pero este toca un accidente importante, que es la cualidad que tiene el software para ser modificado, ¿sí? Es esa forma de poderle agregar o quitar para adaptarse cada vez más, ¿sí? O en sí disminuir cada vez errores, ¿no?, del mismo. Pero para ello miraremos 5 criterios que son muy básicos pero importantes. Capacidad de ser analizado, es decir, que uno pueda ver cómo es su funcionamiento, sea fácil, un diagnóstico de deficiencia, poder, unas causas de fallas o la identificación para modificar esas fallas, esas deficiencias mismas. La cambiabilidad es la capacidad del software que tiene para implementarle o modificarle o incluirle o quitarle dentro de una codificación en cuanto al diseño mismo del software. Otro punto es la estabilidad. Es como este software evita efectos inesperados para que no tenga fallas que altere la eficiencia y la continuidad del proceso. Facilidad de prueba. La forma como el software permite realizar pruebas a las modificaciones y poner en riesgo lo importante que es la información, los datos. Y conformidad de facilidad de mantenimiento. Es la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares de un mantenimiento mismo. Aquí llegaremos al siguiente característica que ya iremos terminando dentro de la norma misma, que es la portabilidad. Portabilidad es un tema importante dentro de esta norma porque la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un lado a otro, es decir, de un sistema a otro. Muchas veces uno está trabajando en un lugar específico, pero tiene que moverse a otro lugar y de repente no puedo trabajar porque no es compatible, no se puede portar, es muy pesado. Eso es importante. Entonces, para esto se necesita 5 criterios más. La adaptabilidad, cómo el software se adapta a diferentes entornos específicos, ¿sí? Por ejemplo, que sea compatible con
con las tablas, con los volúmenes, con la pantalla, con los formatos de reporte en el momento de generar algo, con diferentes cosas dependiendo del software mismo. Segundo, la facilidad de instalación, importante, ¿no? Sea siempre compatible con los sistemas operativos. Tercero, la coexistencia, la capacidad que tiene el software para coexistir con otros o varios software. Es decir, que mi software no vive solo, no se crea solo, utiliza de programas que ya existan dentro del mercado, entonces que esa compatibilidad siempre exista para que exista ese software en funcionamiento. Reemplazabilidad, la capacidad que tiene el software para ser reemplazado por otro software del mismo tipo y para el mismo objetivo. Por último, la conformidad de portabilidad, la capacidad que tiene el software para cumplir los estándares relacionados a la portabilidad. O sea, siempre se va a tratar conformidad, portabilidad, usabilidad, etcétera. O sea, que cumpla con esos estándares. Siguiente punto es la calidad en uso. ¿Qué significa? Que el software que el usuario final refleja la forma como el usuario final logra realizar los procesos con satisfacción, eficiencia y exactitud. Es decir, que cuando se usa el software se llegue verídicamente al objetivo que se quiere llegar con el mismo software. Para eso tiene que usted hacer pruebas, revisiones dentro de lo que hace cotidianamente el mismo usuario. Pues para eso se tiene que analizar tres criterios. Primero, la eficacia, la capacidad del software para permitir que los usuarios finales realizan los procesos con exactitud e integridad. Es importante eso. Productividad, la forma como el software permite a los usuarios emplear cantidades apropiadas de recursos en relación a la eficacia lograda. La seguridad se refiere a que el software no tenga niveles para causar daño a las personas, instituciones, software, propiedad intelectual, es decir, que los riesgos son enormemente el resultado de deficiencia en la funcionabilidad. Es decir, que tiene que haber una fiabilidad, usabilidad o facilidad de mantenimiento. Y satisfacción, la satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el software. Es decir, que el software tiene que ser atractivo a la necesidad, al uso común, para que pueda ser utilizado de manera correcta según su fin. Bueno, aquí terminamos las características de nuestra norma, que es muy importante utilizarlas dentro del análisis del mismo software que se va a analizar, ya sea privado o público. Otro tema grande que iremos a tratar, que nos pide nuestra fase 1, es hablar sobre la métrica para la calidad de software. ¿Qué es la métrica para esa calidad de software? Es el objetivo de la ingeniería de software, es desarrollar y producir software de alta calidad. Para lograr este objetivo es fundamental aplicar métodos y herramientas efectivas dentro del contexto de un proceso maduro de desarrollo de software. Es decir, que se tiene que medir. Entonces, para medirla existen diferentes cosas. Primero, la corrección, es decir, ver los datos y siempre evolucionar para mejor portabilidad, usabilidad, todas las características que vemos dentro de la norma. Segundo, facilidad de mantenimiento, es decir, que haya un diseño para una modificación, implementar un cambio y probar de realizar el cambio. Es decir, una medida es qué facilidad tengo yo para hacer un mantenimiento. Tercero, la integridad, qué íntegro es este sistema, este software. ¿Esto a qué se refiere? A dos grandes puntos: las amenazas, es decir, que uno analiza el riesgo para ver el porcentaje que tiene que haya un error dentro del mismo software. Es decir, primero se evalúa el peligro y se genera un riesgo. ¿Riesgo de qué? De que haya una amenaza y esto ocurra en un tiempo determinado.
Y segundo punto dentro de esa integridad es la seguridad. La probabilidad es que se pueda repeler el ataque de un tipo determinado, ¿sí? O sea, que pueda siempre tener esa seguridad de la información. Otra medida que también se toma es la facilidad de uso. Es como el primer punto es la amigabilidad que tiene el mismo software, la habilidad intelectual física para aprender el sistema, el tiempo requerido para hacer uso del sistema, eficiente del sistema, aumento de la productividad, valoración subjetiva de los usuarios del sistema. Si vemos esa métrica que tiene nuestro tema a tratar, que es la ISO de calidad, es importante ver que las características íntimas, profundas dentro de esta norma se plasman dentro de esas medidas de calidad. Por eso la eficacia, otra medida es la eficacia y la eliminación de defectos. O sea, siempre es corregir defectos, ver cómo se usa, la portabilidad, que ese programa, ese software llegue a su fin, tenga un acceso íntimo con el usuario, etc. Otras medidas de calidad, dentro de las medidas de calidad, por último, se puede ver las líneas de las métricas que se obtiene a nivel de proceso, que es una cosa, a nivel de proyecto, que es otra cosa, y a nivel de producto, es decir, un inicio, un final, pero al final, dentro de la calidad siempre estará el usuario al principio y el usuario al final. Entonces, para esto se necesita 3 puntos básicos. Recopilación de datos, son las medidas, ¿no? Cómo se mide, es decir, cómo se va viendo los datos dentro de este software. Segundo, el cálculo de métricas, ¿no? Entonces ahí siempre va enfocado a la calidad del proyecto, ¿sí? Dependiendo de esas métricas, cómo se enfoque. Y por tercero, la evaluación de esas métricas, es decir, cómo se va a evaluar el proceso, ¿sí? La estimación, el control del proyecto y la mejora del proceso. Dentro de las normas de calidad, eso siempre se hablará sobre la mejora continua. Eso es importante porque toda norma se requiere de que el proceso siempre tiene que ir mejorando para evolucionar, que ese producto sea cada vez más específico a lo que se requiere y más eficiente. Por eso, para eso se necesita indicadores. Los indicadores dentro del proyecto, proceso, software, es importante que se tengan indicadores que se vayan mejorando cada vez más. Bueno, compañeros y tutor, pues me alegra mucho haber compartido este video con ustedes y agradezco. Mi nombre es Diego González y la materia es evaluación de software. Agradezco por su atención y espero sea de su grato conocimiento y satisfacción dentro de la misma materia. Gracias, tengan muy buen día.